Darte. Ay. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Veo nada más a Ernesto. ¿Qué tal? Soy, Buenas tardes. soy Agustín Herrera. Mucho gusto. Antes de empezar, no sé si vio la grabación que dejé porque por cuestiones personales no pude estar. Y si tiene alguna duda o quiere que avancemos y luego entramos a las dudas, como usted guste. Como decía la doctora, estoy activo y me cuesta trabajo a veces ver las grabaciones, pero mejor dele y Ok. platicamos, ¿le parece? Sí, más adelante recapitulamos Ok, para ver si entran más colegas y con todo gusto, ¿eh? Lo que quiera gracias. platicar, yo tengo mucho tiempo porque yo fui 15 años el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, podemos platicar. Bueno, entonces voy a seguir. Voy a compartir pantalla. Y lo que estaba yo estableciendo es... espérame tantito. Este no es. Es el problema de tener tantas cosas y cursos. Listo, este sí es. Lo que estaba compartiendo es desde nuestra normatividad nacional hacia la internacional, porque a partir del 2011 cambia el parámetro jurídico cuando entran los tratados internacionales en materia de derechos humanos como parte de nuestra normatividad nacional. Y el parámetro de control, regularidad, constitucionalidad nos dice que está la Constitución y luego los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y de ahí para abajo, por ejemplo, sigue la Ley General de Salud, sus reglamentos y hasta el final las normas oficiales mexicanas. Y la vez pasada nos quedamos viendo un poquito cómo estaban los tratados internacionales en materia de derechos humanos, señalando que no podemos establecer un criterio en particular sobre temas de bioética, más que la declaración, ¿verdad?, de bioética, sino que todos tienen relación, tienen transversalidad, porque en todos interesa la mujer, el niño, los adultos mayores, el cuidado de la dignidad humana, etc. Entonces, estoy haciendo un recorrido de esos instrumentos jurídicos que tienen correlación con nuestros temas. No tocando un tópico en particular, porque no nos daría tiempo, sino es para que tengan los referentes en caso de que necesiten checar algo. Por ejemplo, en la Comisión sobre los Derechos del Niño se establece este parámetro que tiene también el artículo 4 constitucionales del interés superior de la niñez. Siempre se beneficiará a la niñez sobre los adultos. Y la responsabilidad no es tanto de los tutores, sino de que quien más conozca en los temas de salud. Por ejemplo, en un hospital, quien tiene más responsabilidad que los padres en el tratamiento, atención, ¿verdad?, y cuidado de la niñez, pues son los profesionales de la salud. ¿Dónde podemos ver esa situación? La observación general número 15 del derecho de la niñez establece ahí incluso esos criterios. Sobre Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, van a decir, bueno, nosotros qué tenemos que ver. Bueno, pues el trato cruel, inhumano y degradante, no la pena, sino el trato cruel, inhumano y degradante, también se da en los sistemas de salud. Hay un caso de la Corte Interamericana que se llama Ximénez López versus Brasil, por quien lo quiera después buscar. Además, las sentencias de la Corte Interamericana es de destacar que son muy interesantes porque son hasta como un tipo novela histórico de lo que va narrando. Y ese caso es Ximénez, como si fuera Jiménez con X, López versus Brasil. Y ese caso es sobre un psiquiátrico, que además es particular, y donde sentencian al Estado de Brasil por su responsabilidad de un trato cruel, inhumano y degradante para un paciente psiquiátrico. Entonces, ¿qué tiene relación este instrumento? Pues esa situación de trato. Cuando vino el relator de la tortura a México, hizo recorrido en algunas instituciones y de las cuales estaba el hospital psiquiátrico para determinar algunas situaciones de responsabilidad como país. Está la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias, que pues tendrá relación principalmente en los temas de salud.
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es un tema fundamental porque las acciones focalizadas para las personas con discapacidad son muy importantes. Y aquí incluso en esta convención se tuvo que hacer un análisis sobre incluso la Convención Europea sobre el tema de bioética, que más adelante la vamos a ver, porque se quería hacer a México parte de esa convención, porque si bien es cierto, no pertenece a nuestro bloque americano o a la ONU, es un instrumento que está abierto a cualquier estado. Y entonces México hizo su intento aproximadamente hace como 10 años y no se pudo hacer porque tenía un costo. Y la otra es que había unos artículos que tenían un poquito de interpretación que iban en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además, esta convención, hemos hecho evaluaciones en la ONU y es muy interesante ver porque me tocó ir a evaluarnos y a México le tienen un gran reconocimiento por una persona, no sé si recordarán a Ricón Gallardo, que fue candidato a la presidencia y después fue el que, bueno, estuvo a cargo de la CONAPRED. Entonces, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Entonces, eso fue una persona muy importante para estos temas y tiene este reconocimiento. Y las personas con discapacidad, bueno, pues es un tema que incluso la bioética analiza de diferentes esquemas, ¿no? Fíjense que en el caso del aborto en España, incluso un tema donde se echó atrás la norma fue gracias a esta convención, porque decían que el análisis preimplantatorio, ¿verdad? O el análisis del cribado genético que se hacía, iba en contra de esta convención porque a quienes se determinaba que iban a abortar eran personas que tuvieran una discapacidad. Por una cuestión general, bueno, pues sabemos que la trisomía 21 pues es el síndrome de Down. Y hay otros tipos de trisomías o otros tipos de daños que no son los estándares que quieren para que se lleve a cabo un embarazo. Y entonces decían que esa ley de aborto o interrupción del embarazo, mal llamada interrupción del embarazo porque es un eufemismo, señalaba que no se podía llevar esos estándares porque iban en contra de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, misma procedimiento que presentó una organización civil que defendía a todas estas personas. Entonces, es interesante ver por eso qué tratados existen y para qué temas específicos los podemos hacer, ¿no? En Suiza con el tema de la eutanasia y en Bélgica y en Holanda, que son los que avanzan más, pues ya también se está estableciendo criterios eutanásicos para personas con discapacidad psicosocial o que tengan un trastorno, ¿verdad? Difícil de atender y entonces ahí también se pueden hacer pronunciamientos. Y el tratado pues puede establecer algunos criterios. Ahora, en el sistema americano, que es donde correspondemos a nosotros, ¿verdad? Y donde está incluso dos instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que uno es para que se sigan los lineamientos, los procedimientos y los actos de prevención, las visitas in situ, etcétera, y la Corte, que es un tribunal, ¿verdad?, internacional, donde México es parte y que puede sentenciar algún caso. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que después de la Constitución, ojo, es el tratado internacional en derechos humanos más importante internamente. Y además ahí es muy interesante para los temas de bioética porque además es el más amplio en protección de la vida de todo el mundo, más que el africano, que el europeo, que el de la ONU, porque habla de la protección del derecho a la vida desde la concepción. Bueno, nada más que tiene muchas interpretaciones eso, y es interesante ver por qué incluso cuando hablamos del sistema interamericano, no nada más recoge ideas generales como el sistema universal, sino también prevé muchas situaciones culturales de nuestro ámbito. Está la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, denominada Convención de Belém do Pará,
porque así les ponen y les denominan en el lugar que se llevaron a cabo esas convenciones, que bueno, que es un tema muy importante para la situación de la mujer y del tema de la violencia, que está estableciendo esos estándares internacionales. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta incluso es todavía un poquito más fina, más matizada que la universal. La Convención Interamericana para la Eliminación de la Tortura, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC, que es el protocolo de San Salvador. DESC significa Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya en los 70 se le agregó la A, más o menos, porque entran los ambientales. Entonces, eso es muy interesante ver, porque ahí está el derecho a la salud, que lo vamos a ver más adelante en un esquema muy general, pero que les va a dar mucha luz para los temas de bioética. Luego tenemos el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos relativos a la abolición de la pena de muerte. Eso es muy interesante verlo. No sé si recuerdan, hace como 2 años, incluso, pues, incluso mucha gente estaba a favor de que se volviera a imponer la pena de muerte en México. Había ya un proyecto que se estaba trabajando, principalmente pues para asuntos violentos, ¿verdad? Donde se veía muchos temas de la delincuencia organizada y que incluso actualmente los estamos viviendo, y decían, pues tenemos que regresar a eso. Sin embargo, pues nosotros como país firmante, pues no podemos ir en retroceso con este derecho de pena de muerte, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. También es importante ver, porque aquí, como les dije la vez pasada, estos son tratados, ¿verdad? Hay ahora documentos declarativos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con declarativos? Que no son obligatorios, que no son vinculantes. Hay un principio universal que se sigue en el derecho canónico y el derecho civil desde Roma, que habla del famoso pacta sunt servanda, que el que pacta está obligado a seguirlo, ¿sí? Sin embargo, es un documento de buena voluntad, ¿no? Entonces por eso incluso, fíjense, cuando se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la americana, que fueron en el mismo año, en el 48, se hablaba mucho de este instrumento, incluso los médicos lo utilizan mucho. Sin embargo, a veces no saben de que es un documento declarativo. Por eso se crean luego los pactos de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, donde se desprende de la Declaración Universal ya como un tratado, donde sigue protocolos de vinculación tanto internacional como nacional para que sea parte de nuestro derecho interno, llamado derecho positivo. Positivo significa puesto por el hombre, ¿sí? También hay unos teóricos que dicen que la Declaración Universal, por su valor que tiene en su surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial, es un documento que sí tiene una vinculación para todos los países firmantes. Ahí hay discusiones teóricas. Tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de los Impedidos y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, que fueron muy anteriores y que incluso posteriormente se fueron adecuando las convenciones, como ya lo señalamos, la Convención del Niño, de las personas con discapacidad, e incluso se fueron adecuando de una forma más adecuada, porque utilizar la denominación retrasado mental es una forma ofensiva, ¿no? Que no se debe de utilizar. Es como, si recordamos, antes se hablaba de los inválidos, ¿no? Y ahora les llaman personas con discapacidad. Bueno, después surgió el tema de con capacidades diferentes, que además es un término también inadecuado, porque eso solamente serían los X-Men, ¿no? Más bien es personas con discapacidad, es el término adecuado que se utiliza. Inválido, pues que quiere decir que no tiene validez, entonces es un término realmente muy despectivo, ¿no? En el sistema regional americano, bueno, pues tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los de bioética y biojurídica, y en particular tenemos, por ejemplo, los de la UNESCO, ¿no? Donde está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 1997,
¿sí? Y luego tenemos la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, del 2003, y la Declaración sobre el Genoma y Derechos Humanos, que estos últimos, la Ley General de Salud tuvo unas reformas donde incluyó mucho argumento para soportar este tema, y eso pues ya lo hace derecho interno, ya no nada más un documento declarativo, donde muchos dicen que como no es vinculante, no es obligado a tenerlo. El otro que les decía que es el europeo, ese yo creo que es incluso es el más amplio y el más importante que existe después de la Declaración Universal de Biótica y Derechos Humanos, es el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, denominado Convenio de Oviedo, ¿no? Y tiene protocolos, ¿no? Se llevó a cabo en Oviedo y tiene protocolo adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, protocolo adicional sobre trasplantes de órganos y tejidos de origen humano, protocolo adicional sobre las investigaciones biomédicas y protocolo adicional sobre los análisis genéticos con fines médicos. Entonces, ¿qué les puedo comentar? Bueno, que estos instrumentos ya plenamente de la bioética y de la biojurídica son los que yo les recomiendo que lo bajen a su escritorio, a una carpeta, para que los puedan leer pues a detalle, porque tiene generalidades. Ahora, si bien es cierto, no son vinculantes, pero son un referente que nos pueden ayudar como para tomar algunas determinaciones, ¿no? Principalmente para el contenido que nos dé luz hacia dónde poder canalizar estos temas de bioética y de biojurídica. Otros instrumentos, bueno, pues tenemos la Declaración Ibero-Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano, ¿verdad? Que está revisada en el 98 y luego en Santiago en el 2001. Las directivas de la buena práctica clínica de la Conferencia Internacional de Armonización, que contiene 13 principios básicos, los cuales se basan en la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg, ¿no? Que son las normas éticas sobre experimentación en seres humanos, y la Declaración de Helsinki de la Acción Médica Mundial, porque además estos dos últimos son de los referentes más importantes porque es donde emana esa transformación deontológica a realmente códigos o declaraciones que nos pueden guiar para el mejor actuar, ¿no? Hay otros, porque incluso hay hasta instrumentos deontológicos que utilizan cada área del conocimiento, por ejemplo, para los dentistas o para los cirujanos, etcétera. Es de destacar y por eso incluso por su extensión, a lo mejor es imposible poner todos los documentos que existen, que el arte o la ciencia médica es donde más existen instrumentos deontológicos y éticos que cualquier arte o ciencia, ¿no? Incluso desde los principios áureos, que además son hermosos, que pues tienen casi 5,000 años, ¿verdad? Y luego de ahí incluso es muy interesante porque de los pitagóricos surge eh, pues realmente algunos pensadores que empiezan a instrumentalizar documentos deontológicos, principalmente del área de la medicina, ¿verdad? Como Hipócrates, ¿verdad? De ahí incluso surge el juramento hipocrático, que era incluso de esta corriente filosófica. Tenemos el informe Belmont, donde se establecen los principios y guía éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación, que ahí incluso se señala que es una de las fuentes de los principialistas, donde surgen estos principios de bioética, de justicia, autonomía, no maleficencia y beneficencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es un antecedente. Las pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, vean cómo es la importancia y enriquecimiento de estos instrumentos. Ahora, ¿qué tenemos que ver ya? Estos son como, los instrumentos son como guías, son vinculantes, sin embargo es muy importante para algo tan desconocido, tan ignorado o tan mal entendido como la objeción de conciencia. La objeción de conciencia sanitaria pues tiene un referente a esos instrumentos deontológicos o éticos de la arte o ciencia de los profesionales de la salud,
donde basan su actuar. Y es muy triste ver porque los debates que se han dado son tan pobres, porque no han entendido que el arte médico no va nada más como un técnico, sino va como un profesional que tiene bases éticas, deontológicas incluso bioéticas en su actuar. Por algo tiene tantos instrumentos que van guiando realmente su conocimiento. Y no es que choquen, no, se armonizan. La misma Ley General de Salud establece que el acto médico tiene dos principios: la ciencia basada en evidencia y la ética médica. Entonces, no podemos ver de forma separado lo que constituye un acto integral, ¿verdad? Porque además los médicos son humanistas, ¿verdad? No lo hacen nada más por una cuestión económica, porque si no serían nada más técnicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Querían comentar algo? Porque escuché una voz. No, ¿Hacemos pausa o seguimos? seguimos, ¿no? Estamos bien, sí, seguimos. Excelente. Adelante. Bueno, vamos a ver entonces al derecho a la salud. Fíjense qué interesante. Porque además es muy importante ver este referente desde los derechos humanos. Actualmente se ha transitado incluso de un derecho sanitario, mal denominado incluso en nuestra Constitución, porque habla de derecho a la protección. Pero el derecho a la salud, a la protección, está basado sobre un derecho sanitario que no ha tenido su reforma adecuada después del 2011, ¿no? A un derecho a la salud. No digo derecho humano a la salud porque va in situ lo humano. No es un derecho a la salud simple y llanamente. Bajo el soporte de los derechos humanos, mismos que se encuentran dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué es importante? Porque muchos juristas o gente que maneja el tema habla de los DESCA o DESC, y es importante que lo tengan en la mente para que los ubiques directamente. Entonces, bajo los principios de aceptabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y eficacia, este último única y exclusivamente para la niñez, que lo vamos a ver más adelante. Y bajo dos pilares que utiliza incluso la biojurídica. La biojurídica es un proceso posterior de la bioética donde incluye dos pilares complementarios a los principios de la bioética, es de prevención y de precaución, que surgen principalmente de la prudencia y que tienen su diferenciación y no son iguales. Tienen mucha diferencia y lo vamos a ver porque incluso para los temas de las nuevas tecnologías es la precaución y no la prevención. Y esto, por ejemplo, sería ser por ejemplo, con el tema de la vacuna. Bueno, ¿dónde está este derecho a la salud? Fíjense que es uno de los derechos básicos. O sea, es de los primeros 30 derechos que están establecidos en la Declaración Universal, está en el artículo 25. Luego está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? En el párrafo 1 del artículo 12, y en particular el párrafo 2, el artículo 12, que se indican a título de ejemplo diversas medidas que deberán adoptar los estados partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. Además, se reconoce en particular en el inciso 4 del apartado E del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el apartado F, párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque el derecho a la salud no está en la Convención Americana, pero en su protocolo ahí está el derecho a la salud. Por eso están. Entonces, están principalmente en esos documentos. ¿Qué quiere decir? Que es uno de los derechos más importantes y además un derecho fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque parten de esa Declaración Universal de 30 derechos. Y se acuerdan que hablábamos de ese principio de progresividad que estaba en la Constitución y que surge principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque tiene una siempre progresión, nunca regresión, pero un efecto programático. El ejemplo clásico que yo siempre he puesto es el tema de, por ejemplo, de la mastografía.
donde se establece un criterio, ¿verdad? De una edad, una temporalidad que se da. Vamos a poner un ejemplo. De 20 a 25 años se realizarán esas pruebas gratuitas para todas las mujeres, ¿no? Y entonces la progresión es, pues, ampliarlo. Y nunca se puede regresar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho programático. Para que yo pueda ampliarlo, tengo que programar principalmente dentro del área económica, ¿verdad? ¿Cómo podré avanzar? ¿Cuál es lo triste que podemos ver actualmente? Que el derecho a salud ha ido en regresión. Sin embargo, no hay quien, principalmente los secretarios de salud de las entidades federativas, lo han reclamado con la cuestión económica de que hay una regresión y no una progresión incluso en la economía, en el tema de salud, ¿no? Y esto es importante porque incluso se puede subir a la Corte, a la Suprema Corte, y poder obligar al Estado mexicano, bueno, en este caso a la Federación, que tenga que dar más presupuesto. Es muy triste ver incluso que para que los niños que no tienen sus medicamentos, ¿verdad?, de cáncer tengan que presentar amparos, ¿verdad?, para poder tenerlos. Quienes tienen los amparos les dan su medicamento. Es muy triste porque tenemos que llegar a esa situación cuando es una obligación de Estado, como ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, hay que ver que la salud tiene una intersección, ¿verdad?, con la vida, con la salud y con la libertad, ¿verdad? Porque además la salud es el que cuida la vida, es la que la protege. Si una vida sin una salud, pues es como que te faltara luz, ¿verdad? Incluso platicaba yo con mi jefe en un momento y decían, es que es más importante incluso que la libertad, porque incluso una enfermedad estomacal puede atar tu libertad a un retrete, ¿verdad? Y ahorita lo vimos de que nuestra libertad ambulatoria está atada a encerrarnos para prevenir nuestra salud, ¿verdad? Y entonces es muy importante. Ahora, la libertad también es un elemento constitucional para la salud, porque el consentimiento informado, ¿verdad?, es un acto previo a la libertad, porque la libertad tiene que ser racional. Y la racionalidad habla que sea una voluntad con conocimiento de causa para que la intención sea clara y entonces al ejercer yo mi libertad, pues sea realmente con todos los elementos constitutivos para que mi acto realmente sepa lo que va a realizar y las consecuencias y los beneficios que puedo tener. Bueno, la salud tiene varias situaciones, que es la prevención, la curación y el alivio, ¿verdad? Prevenir es incluso tomar las medidas adecuadas y correspondientes para no poder caer en la enfermedad, en ese desequilibrio, ¿verdad?, de lo que es la salud, ¿verdad? Y que eso incluso es con un consentimiento informado, claro, ¿verdad?, sobre lo que tengo que hacer. Curar, bueno, es que una vez que ya te cae la enfermedad, pues yo tengo que tener los medios necesarios para que yo pueda cuidarme. Eso es bien importante, me lo preguntan mucho los médicos, incluso para las demandas cuando hay negligencia, impericia o error médico, que el derecho a la salud es de medios, no de fines, ¿no? Entonces yo te doy los medios, e incluso el paciente y su familia tienen una corresponsabilidad para que se pueda curar la persona siempre y cuando siga las indicaciones de forma correcta, adecuada y proporcional a las indicaciones. Y entonces, ¿qué tiene que dar al médico? Pues todos los medios viables necesarios para que pueda curarse. Agustín, A diferencia Agustín, de las intervenciones estéticas, esas que no son terapéuticas, son por fines, porque te prometen, no sé, cómo vas a quedar, y si no quedas así, pues entonces ahí está la responsabilidad. Y el último elemento es el de aliviar, ¿no? Que incluso eso es muy interesante ver porque se vio en la reforma de la ley cuando se introdujeron los cuidados paliativos, que es una parte complementaria en el tema de la salud. ¿Alguien quería decir algo? sí, yo, Agustín. Adelante. Déjame quitarme Este, la presentación para que pueda verte. sí, Permíteme, claro. permíteme un segundo. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ahí nos vemos. Adelante, doctor. Una pregunta, Agustín. Oí que eres doctor, pero no sé en qué. En derecho.
Ok, Sí, soy jurista, pero conozco mucho el tema porque yo tengo un doctorado en bioética ok. y biojurídica y trabajé 15 años en la Secretaría de Salud, trabajé desde Córdoba, Villalobos hasta la doctora Juan como director de Derechos Humanos. Bueno, dos gentes muy capaces. Ahora, con todo respeto, pues el país está cayendo y lo que dijo usted hace rato acerca de la política de salud en este momento en el país, pues deja mucho que desear. En mi concepto muy personal y creo que en el concepto de muchas gentes. Para otras gentes yo creo que serán pues dioses o mesías, no sé. Me No, no, llamó no. mucha atención el concepto que decía ahorita en relación a fines de calidad o fines de manejo y le hacía la pregunta porque como médicos nosotros perseguimos algo tratando de dar no buenas decisiones, sino la mejor terapia, la mejor conducta terapéutica para lograr un buen fin. Pero existen muchas alteraciones, muchas cosas ahí que pueden brincar, como es que un medicamento sea de un lote diferente, que no haya sido con el protocolo que se decía. Y cuando hablas de demandas, Agustín, dices, tú que eres doctor en leyes, los abogados de los pacientes, ¿con qué ojos ven al médico? ¿Con qué conducta ven al médico si el fin no fue el que se esperaba al paciente? No, lo que pasa es que ustedes los ven como una bolsa de dinero, pero, pero fíjese que es muy interesante saber. Ahorita lo vamos a ver. Si gustas, Ernesto, mejor termino y al final dialogamos. ¿Les parece? Perfecto. Sí, sí, perdón, porque así es mejor porque voy encaminado, pero lo estás entendiendo. O sea, Claro. pero falta un poquito más. Entonces Ok. vamos a continuar y Gracias. no, ¿de qué? Permítame un segundo. Aquí vamos. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate qué interesante. Tenemos estos elementos, ¿no? Vida, salud, libertad y la prevención, curar y aliviar. Y lo que yo comentaba es que la medicina es de fines, digo, de medios, o sea, la atención médica y terapéutica es de medios. La única que es de fines es la estética, la cirugía estética. Y ahorita vamos a ver incluso por qué cuando se define el tema de derecho a la salud. Bueno, fíjese qué interesante. Incluso en la salud hay un proceso, ¿no? Que es asumir el problema, atenderlo, ¿sí? Tener una corresponsabilidad, porque en el tema de salud, fíjese que es de los derechos junto con el medio ambiente más difusos, más complejos, porque no es un derecho individual, también es un derecho social y también es un derecho de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes dan una receta e incluso ahí explican la forma en que se tiene que tomar el medicamento o el procedimiento que van a hacer para atenderse. Y tiene que quedar entendido para que se tome de forma adecuada, no como muchos mexicanos que no me la tomé ahorita y ahorita me tomo las dos, ¿no? Así es. Entonces, eso es uno. Y la otra es la corresponsabilidad del paciente junto con su familia, porque si a lo mejor es una persona incapaz, una persona que tiene algún trastorno incluso mental, tiene que asumir la responsabilidad del familiar, si no tiene la familiar, el tutor o representante social, para que atienda esa situación. Incluso para un paciente psiquiátrico, el periodo de internamiento a veces es involuntario y pasa a voluntario y llega un momento que la terapia tiene que ser extrahospitalaria para que llegue el proceso del alivio y de la curación. Y ahí los familiares o los representantes tienen que seguir esa continuidad con esa corresponsabilidad que entonces se vuelve individual, familiar, social e institucional. Porque la institución, yo hablo de institución como los profesionales de la salud, le tienen que dar seguimiento, ¿verdad? A que pueda realmente terminar bien la terapia. Y entonces entramos a lo importante que es el tema del derecho a la salud, a regresar a ese proceso de equilibrio, ¿no?
que es realmente la salud, ¿no? Como lo decían incluso los aztecas. Bueno, pero fíjense qué interesante, y aquí va a venir un poco a aclarar algunas dudas que pueden tener ustedes. El derecho a la salud incluso tiene un concepto que se llama más alto nivel posible de salud, ¿no? Y esa que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con que cuente el Estado, ¿no? Y existen varios aspectos que no puede abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos. Eso es bien importante. Como bien lo platicabas, Ernesto, antes creo que estábamos mejor que ahora, y ahora deberíamos estar mejor que antes porque tiene que haber un proceso de incremento en la progresividad de ese derecho a la salud, dar más recursos, dar más capacidad. No nada más ese recurso económico y material, sino también el recurso humano, ¿no? Porque incluso cada vez vamos a necesitar, por ejemplo, personas que puedan atender mejor a las personas adultas mayores, por ejemplo, los cuidados paliativos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada vez la población va envejeciendo más. Entonces, eso es una responsabilidad del Estado y dice que hasta el último recurso. Cuando hablamos del último recurso del Estado, en este derecho es no en el tema de salud, sino en el tema del país. Entonces, es más importante el tema de salud, entonces tenemos que focalizarlo y no desviar económicamente. Bueno, pero un Estado, fíjense, no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Eso es muy importante porque los galenos, pues no son dioses, ¿no? Tienen límites, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es importante ver para la persona? Bueno, fíjense qué interesante. Los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. ¿Cuántos pacientes ustedes tienen que tienen un estilo de vida malsano o arriesgado? ¿No? Un tema que yo discutí mucho y que escribí algo sobre el tema del uso lúdico de la marihuana es que eso es un uso incluso que va en contra del derecho a la salud, porque puede ser arriesgado o incluso puede ser malsano, ¿no? Y ahora que sabemos los avances de la neurociencia, pues más para los jóvenes, ¿verdad? Que les puede causar un daño incluso en la parte prefrontal que se termina hasta los 25 años. Entonces, fíjense qué interesante, no podemos fomentar esas situaciones de riesgo, de malsano, porque va en contra de ese mismo derecho a la salud. Es algo irracional, es algo ilógico, que incluso se pierde del sentido común, ¿no? Entonces, por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades. Aquí queda aclarada tu duda, que son los bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzarlo. Entonces, por eso te digo que es de medios el derecho a la salud, no es de fines, ¿no? Entonces, tienes que tener estas herramientas para poder alcanzarlo, para que la terapia sea la más adecuada y proporcional para el caso. Porque en medicina es la proporción, ¿no? O sea, que es correspondiente a cada individuo según sus necesidades o su situación, como se debe de atender. Bueno, ahora bien, ese derecho a la salud hay grupos específicos, ¿no? Debido a alguna condición especial de vulnerabilidad en relación con las políticas y medidas de salud. Entonces está la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entonces ahí habla de grupos específicos. La mujer, los niños, las personas mayores con discapacidad, pueblos indígenas y las personas con enfermedades mentales son referentes de vulnerabilidad para el tema de la salud. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener focalización a la atención por su situación. Incluso un tema muy interesante es que yo discuto mucho con estos nuevos grupos de transgénero, cuando dicen que cambian, ¿verdad? De un sexo a otro, que pues rompe con la normalidad de la medicina, porque un ginecólogo no puede atender a un hombre que se siente mujer por obvias razones de atención biológica,
morfológica, ¿no? Incluso el tema se pierde el tema de lo que significa normal en medicina, que es funcional. Y incluso pues, existen pues, los pediatras, los ginecólogos, los geriatras, que atienden asuntos en particular, ¿no? O sea, y personas en determinada situación de su vida y de morfología, biología, genética, etcétera. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque a veces no se pueden hacer situaciones imposibles, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces ahora cómo se encuentra, y esto es importante ver este cuadrito porque lo pongo un poquito a la vieja usanza de la protección a la salud que se manejaba antes y que se sigue manejando y que es un error, porque ahora es un derecho a la salud, no un derecho un derecho sanitario, ¿no? Primero tenemos que tener que hay universalización del servicio de salud que debe ser con equidad, calidad y seguridad para todas las personas, o denominados pacientes. La palabra paciente incluso significa sufriente, ¿no? Entonces, de entrada es una persona vulnerable. ¿Qué hay? Los determinantes sociales, ¿no? Tenemos el agua, el saneamiento, la alimentación adecuada, la vivienda, la salud ocupacional y condiciones medioambientales, educación, información, etc. Y el otro es la atención de la salud, que debe de tener esos elementos que vamos ahorita a ir analizando en su particularidad y con algunos ejemplos. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y sobre todo tiene que permear así de una forma general la no discriminación, porque acuérdense que la no discriminación es un tema de igualdad por la dignidad humana que tenemos todos. Entonces, todos tienen que tener esa atención sin ningún tipo de distinción que no sea racional. Bueno, entonces los elementos son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, y se agregó la de la eficacia a partir del 2015 para el grupo específico de la niñez, que ahora está peor, porque ahora está más desconocido y más abandonado. Vamos a ver estos elementos de una forma particular. Disponibilidad. Fíjense, contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas, habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el programa de acción sobre medicamentos esenciales de la OMS. Yo recuerdo cuando trabajé con el doctor Córdoba, digan lo que digan, para mí fue excelso, la verdad, porque además tenía un trato muy humano. En esa época decíamos, bueno, ¿y cómo estamos calificados ante la OMS? Bueno, México tenía casi el doble de medicamentos esenciales del Consejo Mundial de la Salud en ese momento histórico. Y que además, por lo regular, sí había disponibilidad. ¿Dónde había el problema a veces? En el adecuado reparto, porque le correspondía a las entidades federativas, ¿no? Y además, la complejidad en ese momento, que recuerdo que avanzaba los avances científicos muy fuerte con los temas de las enfermedades raras, y que pues el medicamento era muy costoso y estaba dentro de los gastos catastróficos, y que bueno, lo que se hacía era tratar de focalizarlos. Incluso quien veía eso era el Subirán, el Instituto Subirán, que tenía ahí incluso un padrón de estas enfermedades raras y qué medicamentos se podían utilizar y focalizarlos, y que además había muy costosos. Pero incluso se compraban medicamentos con los gastos catastróficos, y esto es un ejemplo de lo que viví y de lo que ahora se vive, que no los daba ni Canadá. Cuando Canadá tiene de los sistemas de salud pues más de los mejores del mundo. Ni Canadá ni Alemania los daba, ¿no? Eculizumab, me acuerdo que era un medicamento ahí para los enfermos de Fabry, que era muy costoso. También se daba accesibilidad, que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. Entonces, esto es importante ver, porque aquí la accesibilidad entonces la vamos a dividir en 4 dimensiones. Vamos a ver, para que quede más claro. Accesibilidad física.
Fíjense, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todas las personas. Fíjense que está bien interesante, porque a mí me sorprendió que nunca se dio difusión o, como dijeran, se cacareó el huevo, pero yo viví que las caravanas de salud en ese momento, en época de Calderón, ¿sí?, que ahora se llaman unidades móviles, era una forma muy eficiente de llegar a lugares que no tenían los recursos y de focalizar la atención y darle seguimiento, porque tenían rutas programadas para darle seguimiento a los pacientes de las comunidades muy alejadas, y no tanto alejadas, porque acuérdense que las clínicas se dan por número de población, y tenemos lugares como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, algunos lugares de Puebla, que no nada más hay, ¿cómo se llama?, lejanía y difícil accesibilidad, sino dispersión, ¿no? O sea, gente por todos lados. Y eso realmente yo vi que funcionaba muy bien, porque había incluso diferentes tipos de unidades móviles. Había una que era la dental, había otra que era incluso para las mastografías, que llegaban solamente a algunas comunidades porque se echaban a perder las máquinas, eran muy sensibles, pero creo que funcionaba bien. O sea, ¿qué quiero decir? Que iba en avanzada, ¿no? Ahora, la verdad, no tengo ni idea cómo estemos, pero yo creo que el sentido común nos hace ver que no estamos muy bien. Bueno, después está la accesibilidad económica. ¿Qué quiere decir? Que sea asequible. La asequibilidad habla de una justicia distributiva que maneja Rawls, que se maneja mucho con el tema de la, me imagino que ya lo vieron, de bioética y con principialismo, ¿no? De buscar un recurso a grupos más vulnerables, y los que tienen dinero, pues que paguen, ¿no? Y en eso también yo viví un poco el tema, porque me tocó atender mucho a Guerrero. Y cuando, por ejemplo, en algunas comunidades, el hospital del IMSS o del ISSSTE o la Secretaría de Salud no tenía disponible, por ejemplo, el equipo de rayos X o el ultrasonido, lo que se trataba de hacer y de trabajar era de que se dieran vales para que pudieran canjearlos en clínicas privadas que les dieran el servicio donde tenían el equipo, y luego lo pagaba el sistema de salud. Esa forma incluso era muy inteligente, porque en lugar de trasladar o mandar a la persona, por ejemplo, me acuerdo que eran de la montaña a Acapulco, pues realmente salía más barato mandarlos a sacar los estudios, y además era más rápido, ¿no? Incluso para una cuestión de emergencia. Entonces, la asequibilidad era, dependiendo del recurso que tienes, es lo que te cobro, ¿no? Y entonces eso es una forma que tiene el derecho a la salud. La otra es acceso a la información. El derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud y con pertinencia cultural. Esto es muy importante. Fíjense que me tocó, bueno, yo tuve la dicha de trabajar muchos temas en el universal y en el regional. Cuando dimos el tema de discriminación racial a la comité, nos hacían una pregunta sobre, en México, que había denuncias sobre el tema de esterilización forzada, ¿no? Entonces, yo me tocó estar representando a la Secretaría de Salud, y entonces lo que hice es que solicité a la PGR y a todas las procuradurías de los estados información si habían denuncias. Y dos, a las instituciones de salud, ¿verdad? Porque no nada más era la Secretaría de Salud federal y las estatales, porque teníamos el IMSS, el ISSSTE y el sistema que tiene el Ejército, y Pemex es lo que forma todo el sistema, ¿no? Aparte, sí tenían algún asunto referente a eso. Y bueno, pues no hubo ningún caso. Claro, todos sabemos que siempre va a decir que nadie tiene, pero fue muy interesante porque se presentó el informe. Y cuando llegamos ahí a la ONU, nos reviraron. Dicen, bueno, entendemos que ustedes no tienen ningún caso, pero hay que entender el tema con un caso que yo creo que puede ser muy común en México. Dice. Es un caso de una indígena que habla casi nulo el español, apenas lo entiende, y va con el médico, y el médico le va a atender su embarazo, y entonces le dice
Oiga, doña, pues yo creo que usted ya es tiempo de que pues, ya tiene muchos hijos, que es mejor que ya no tenga más hijos, que no traiga a este mundo. Y entonces, ¿qué le parece si la apoyamos aquí con la salpingoclasia? Y entonces ella dice, sí, pues lo que usted me diga, doctor. Bueno, póngame su huella digital y para que estemos enterados de que sí lo acepta. Y entonces, pues le hacían esa intervención después del parto. Tiempo después regresaba ella y le reclamaba al médico pues de que ya no podía tener hijos. Y entonces la situación que nos decía la experta del comité dice, aquí hubo un engaño porque ella nunca entendió lo que le estaban transmitiendo. Entonces, tienen que transmitirlo con pertinencia cultural. ¿Esto qué quiere decir? Pues con la lengua materna e incluso con un lenguaje que se pueda entender. O sea, si le dicen que le van a ligar las ligadura de trompas en lugar de salpingoclasia o de una forma que se pueda externar más de lo que se va a realizar, se tiene que hacer para este grupo específico. Y entonces, derivado de eso, se hizo la reforma a la Ley General de Salud que se tiene que dar con en lengua materna, ¿no? La atención médica, y entonces en muchos lugares se ha puesto traductores o incluso se dan becas o capacitaciones para que enfermeras o médicos tomen este curso o haya incluso médicos que sean de la región o enfermeras de la región. Y esto creo que se ha visto en Chiapas, que incluso hasta tienen un beneficio económico estos profesionales de salud. Es un tema muy interesante porque incluso hay un gran problema. Lo vimos con la sentencia de la Corte Interamericana de Inés Fernández de Guerrero, donde parte de la reparación integral del daño era atender atención psicológica. Y ahí lo que platicaban los psicólogos y los terapeutas es que en la atención psicológica no puede haber traductor, porque es persona a persona. Y entonces fue impedimento de cumplimiento de sentencia porque no había psicólogo que hablara MEPA, ¿no? Y entonces, pues realmente ahí se hizo otro tipo de reparación y otra circunstancia. Entonces todavía tenemos esa brecha, ¿verdad? En el tema de atención psicológica. Y bueno, tomando en consideración de nuestro país tan diverso, ¿no? que tenemos y con esa pertinencia cultural. Bueno, que además es un tema difícil, ¿no? Porque yo recuerdo que el tema de cuando vimos los yaquis, había un problema de una enfermedad gastrointestinal que desarrollaban ellos mismos por una cuestión cultural de que los animales defecaban en donde estaban sus pozos, en donde tomaban agua para beber. Entonces, aunque si llegaran a atender y a curar, pues era un círculo vicioso que nunca se iba a quitar. Entonces, se tuvieron que tomar otras medidas, ¿no? Para entender, porque tampoco podemos imponer de tajo un cambio cultural que lleva siglos, ¿no? de transmisión. Entonces tiene que ser de una forma pues realmente progresiva y buscar alternativas y entendimiento de que puedan entenderlo, porque además tiene que ser muy claro, muy oportuno, muy inteligente. Pues si no va a pasar como África, cuando llevaron el preservativo y lo enseñaban con escobas, en algunas comunidades después llegaban a ver que había funcionado el condón y veían a las personas barriendo con un condón en la escoba, ¿no? Porque nunca se explicó de una forma correcta y adecuada. Entonces, es un tema muy interesante que pues, todavía se tendrá que avanzar. Bueno, y la no discriminación, bueno, es para todas las personas. Y este tema es interesante. Fíjense que me tocó ver, no voy a decir nombres porque pues, puedo evidenciar, pero por ejemplo, para la transfusión sanguínea, acuérdense que hay estándares, ¿no? Por ejemplo, una persona que está tatuada, ¿no? No puede dar sangre, una persona que tuvo hepatitis, etc. Pero recuerdo mucho que hubo denuncias por este grupo muy en particular, que ya no lo he visto tanto, que son los famosos emos, ¿no? Que son personas que traen el pelo en la cara y se visten de negro y parece que tienen una forma cultural de estar deprimidos y entonces cuando llegaban a pues realmente a hacer el trámite decían que no podían ellos pues donar sangre, pero no había un criterio médico, era un criterio de percepción
Entonces era una forma de discriminar. Entonces lo que tuvo que dar es una capacitación y explicar que los criterios tienen que ser pues, realmente médicos, para que entonces no haya discriminación. Entonces es un ejemplo que yo creo que queda muy claro. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, ¿no? Porque yo recuerdo que incluso allá en la montaña de Guerrero me tocó verlo, que incluso ponían al policía como una forma de tratar mal a los indígenas y que muchas veces en lugar de poder acceder a la clínica o al hospital, eh, se iban, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, importante para evitar la mortalidad materna, ¿no? Porque, pues como ven el trato inhumano que se les da, pues ya no quieren entrar. Recuerdo, y lo vi yo y lo viví ahí, porque incluso hasta en ese momento nos dijeron, miren el trato que les da, licenciado, miren nada más. Venía una mujer indígena y pues venía con los pies lodosos y entonces, antes de entrar a la clínica, el policía le gritó muy feo y ofendiéndola, le dijo, lávate las patas, ahí está la manguera, no seas puerca y no sé qué. Y lo ofendió de una forma que hasta se espantó y se fue, ¿no? Y yo creo que eso, y el mismo director del hospital ni se había dado cuenta, ¿no? Entonces, lo culturalmente apropiado, pues bueno, pues es importante tomar en consideración por las circunstancias especiales que tiene. Y además el tema de la ética médica, ¿no? Ahora con esta cuestión de conciencia que la quieren destruir o desbaratar, no entienden el mal que hacen porque los médicos mexicanos son reconocidos como del trato más humano que existe, ¿no? O sea, yo soy abogado y entiendo muy bien a ustedes, a los médicos, porque me tocó defenderlos en muchos asuntos y todos los gané, ¿eh? Todos los gané. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana les gané asuntos. Por ejemplo, me acuerdo con el tema de violencia obstétrica, que lo platiqué yo con, no sé, han de conocer, porque además estaba en lugar de Gatell y todos lo extrañamos, el doctor Curi. La verdad era un tipazo inteligente, humano. No. Me acuerdo que hasta me llegaba a dar de golpes en la espalda y se sentaba a comer en la fondita conmigo, sencillo, me invitaba a comer, era muy amable. Y entonces decía él que ese tema creo que estaba maltratado. Cuando llegó a la Comisión Interamericana fuimos a informar y lo ganamos. Y dijimos que en medicina no había realmente esa violencia obstétrica, sino que realmente había negligencia, había impericia, había ignorancia, o incluso muchas veces hasta situaciones de burnout, ¿no? Y que lo que necesitábamos atender era cursos de capacitación, de sensibilización y de transformación para los profesionales de la salud. Después, con las redes sociales, pues se han evidenciado más casos, pero el tema es que ya se volvió un asunto de un delito, ¿no? Y esto, pues realmente, pues no es bueno, porque si bien estoy en contra de que traten mal a la mujer, eso me queda claro, también estoy en contra de que criminalicen a la atención médica, porque entonces vamos a tener técnicos y no médicos humanos con ética. Entonces yo creo que más bien tenemos que volver a influir para que sea más aceptable en dar ética y dar realmente deontología y realmente sensibilizar a los profesionales de la salud con todos estos temas que no deben de suceder, pero que tampoco tienen que criminalizar. Eso es un punto particular de todo el tiempo que trabajé con los médicos, porque además, cuando platicaba yo con ellos de lo que no deberían de hacer y que constituían incluso discriminación o un maltrato, lo entendieron perfectamente. O sea, no estamos hablando con animales, estamos con personas muy estudiosas. Bueno, la calidad, bueno, son los establecimientos, bienes y servicios de salud que deberán ser apropiados desde el punto de vista científico-médico y ser además de buena calidad. O sea, ¿qué pasó con el tema de COVID? Ahí le voy a pedir a Adriana que les envíe un documento que dice que está publicado en la UNESCO sobre los derechos, obligaciones y un buen triage, no una porquería como lo hicieron aquí en México, y tiene elementos ética. Pero ahí es bien importante porque la obligación del Estado mexicano es dar los elementos necesarios para una buena atención.
Esa barbaridad de decir que son héroes es una tontería. Héroe es el que se arriesga. Más bien deben de ser profesionales con herramientas necesarias para atender la situación donde tuvimos un número exacerbado de muertes. O sea, también saqué un artículo, eso que me lo publicaron en una revista médica. Y me lo publicaron en menos de 15 días en contra de los derechos de los profesionales de la salud. Pero le voy a decir, por favor, Adriana, que se los pase para que lo puedan tener. Y ahora vamos a ver el último elemento, que es el de eficacia. Y ahí viene incluso la referencia para que la puedan ustedes también buscar, que es además una observación muy bonita, porque es el del derecho a la niñez a la salud. Fíjense, es un derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos para la niñez, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque integral en materia de salud debe ser eficaz en este grupo poblacional, mismo que se articula con la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de la UNESCO. Entonces, eso es muy importante porque ahí incluso está reflejado ese interés superior de la niñez. Ahí tengo un libro que desarrolla mucho este tema. Principios complementarios desde la biojurídica. Eso es muy interesante verlos porque se acuerdan que hablaba de la prudencia y que incluso esta prudencia se va a dividir en dos, prevención y precaución. La prevención es cuando se actúa ante las tecnologías que ya han demostrado su poder nocivo para el medio ambiente y la salud, o no nada más tecnologías, sino también situaciones, ¿no? Es una acción para evitar algo que se tiene certeza de que causa resultados negativos para la salud humana o el medio ambiente. Bueno, para acotarlo, bueno, voy a ver un poquito, es un tema que se desarrolló mucho cuando vimos el tema de la ley del tabaco. No sé si recordarán, me tocó no atenderla directamente, pero ver algunos comentarios con algún asesor que era muy bueno, de que antes, si recuerdan, lo vivimos cuando íbamos incluso a los bares, a los restaurantes, a las discotecas, que, que cuando te decían dónde querías estar, en zona de fumador o no fumador, pues era lo mismo, porque no había una división física e incluso el daño era mayor para los fumadores pasivos. Y entonces, al establecer los criterios científicos y racionales de cómo causa el daño el consumo del tabaco o incluso absorber el humo, que también es por vía tópica, se dijo, no, pues se tienen que establecer divisiones físicas. Y fue cuando entonces con esa prevención, ese conocimiento de causa, se empezaron a hacer las divisiones y se empezó a transformar esa reforma legal que fue eficiente porque se pensó meterles multas a instituciones grandes, que fue a Sambors y a Liverpool, que se les metieron unas multas y todos los chiquitos dijeron, pues, si les pegan a los grandes, nos pegan a nosotros. Y empezó esa transformación con base a esa prevención. Ahora, para el tema de COVID, pues es el tema de los cubrebocas, ¿no? O sea, esa es la prevención. Ahora, la precaución se aplica a aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de evaluar a largo plazo. Ante la duda razonable de unos riesgos desmesurados para la vida humana, habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación tecnológica, por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos al no recurrir a la técnica de la que se trata. Por el otro, el riesgo cero nunca existe, siempre hay un riesgo. Esto surgió principalmente, el principio de precaución, se empezó a desarrollar más con tema medioambiental, con el uso de los transgénicos, donde no se sabía realmente los efectos o los daños que causaban los de primera generación, que incluso empezaron a ver resultados muy negativos con nuevas alergias. Y entonces se empezó a hacer una acción precautoria en el consumo de algunos transgénicos, ¿no? Recuerdo que incluso Japón hizo una moratoria de determinado tiempo de autorizar transgénicos.
tuvimos lo del famoso arroz transgénico, que todavía no era para consumo humano, y entonces se hacían ese tema. Entonces la precaución es para todos esos temas dudosos, se usa mucho para el tema de la edición genética o técnicas que se utilizan de manipulación genética, ¿no? Que tiene que ser la precaución y no la prevención, porque todavía tenemos muchas dudas. E incluso en la precaución, la carga de la prueba es para el científico, ¿no? Para la ciencia, de demostrar que no causó un daño. No sé si recordarán, bueno, pues yo creo que sí, lo de la talidomida, ¿no? Donde hubo efectos teratógenos en contra, pues incluso de la formación fetal, y ahora se utiliza incluso para algunos cánceres. Pero ahí, por ejemplo, la precaución era muy necesario. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Que el científico tiene que demostrar no el beneficio, por ejemplo, del fármaco, sino más bien que no cause daño. Ahora, aquí, por ejemplo, es un tema que he discutido algunos colegas sobre el tema de la vacuna, que no pasó el estándar de precaución y por eso se estableció un criterio de urgencia o de emergencia. La vacuna no ha pasado a quitarse ese criterio de emergencia, ¿verdad? Y incluso se ha puesto mucho en tela de juicio y ha habido hasta pronunciamientos hasta fuertes de que no se utilice con los niños. De esto no quiero entrar a discusión, simplemente es sobre cómo se tiene que utilizar el principio precautorio, donde tiene que demostrarse que no hay ningún efecto dañino o adverso por parte de los científicos que están desarrollando una nueva tecnología. Bueno, ¿qué instituciones tenemos en estos temas, ¿no? de que nos pueden dar criterios o estándares, principalmente en temas de bioética? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tenemos la UNESCO, que es un observatorio mundial de ética, el Consejo de Salubridad General a nivel local, que bueno, yo creo que ahora es de caricatura, la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud estatales, las Comisiones Nacionales de Bioética, las Comisiones Estatales de Bioética. Incluso yo algunas discusiones que tenía es que las comisiones estatales de bioética nacional tienen que fungir como un tipo de tribunal, ¿no? Que incluso de primera y de segunda instancia, para que tengan criterios de revisión, porque muchos estándares de bioética pues, son educativos, y entonces es importante que cuando haya dudas, pues la Comisión Nacional puede entrar en revisión, o incluso cuando haya aciertos, se puedan difundir como buenas prácticas o buenas tomas de decisiones. ¿Qué conclusiones podemos ir teniendo hasta aquí? Porque acuérdense que es un marco muy general, no voy a tocar normas, leyes, artículos, porque nos llevaríamos mucho tiempo de trabajo y estudio solamente para que tengan un marco muy general cuando quieran realmente poder ver en particular algún tema. El derecho es indispensable para la bioética, ¿no? Toda vez que las leyes marcan los límites del actuar y las bases de las políticas públicas. La base son los derechos humanos, de donde parten los primeros instrumentos internacionales, incluso de bioética, como referentes internacionales, ¿no? La jerarquía normativa parte de la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos. Para la bioética, el principio pro persona y la interpretación evolutiva es indispensable. Voy a retomar estos dos. El principio pro persona es el que beneficia más a la persona humana. La norma que más beneficia a la persona humana es el referente más importante para que se tome en consideración, independientemente de su jerarquía, porque ayuda más. Y la interpretación evolutiva es indispensable porque habla de que la norma no es fija, ¿no? Sino que tiene que tomarse en consideración con los cambios que existen a través de sociales, pero principalmente en bioética es los cambios científicos y tecnológicos que van beneficiando al ser humano. Entonces, una norma la puedo utilizar con ese principio que beneficia a la persona humana y sustentar incluso con un tema de evidencia científica, de que mayor beneficia, y por eso este criterio tiene que utilizarse. Esto incluso yo lo manejé en el foro de objeción de conciencia, porque decía, la objeción de conciencia se puede hacer con principios éticos, deontológicos o bioéticos, junto con una base científica,
¿no? Basada en evidencia, que es parte de la salud. O sea, el derecho a la salud es evidencia científica con principios éticos, es el complemento, es la integración, es la unidad, el sistema holístico de funcionamiento de salud. Y el derecho a la salud es la base de los derechos humanos y la bioética médica. O sea, vean cómo todo lo que estamos viendo del derecho a la salud desarrolla incluso sustento y fundamentos para una buena bioética, ¿no? Porque ahí se están estableciendo estándares de calidad y además probados que se pueden realmente articular e incluso incrementar junto con bases éticas. Entonces, esos elementos que tienen de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y eficacia son permeables en todas las normas, porque de ahí se van creando incluso hasta normas oficiales mexicanas sobre determinados casos. Y se deben de armonizar con la bioética clínica y ahora principalmente con los temas medioambientales, con la bioética global. Bueno, pues aquí concluyo y podemos entrar a un diálogo, ahora sí, más amplio sobre alguna duda, comentario que quieran ustedes pues realmente abordar. Ernesto, Claro, Agustín. nos quedamos en una plática aquí a medias. No, Adelante, por favor. Muy concreto y muy objetivo tus planteamientos. Y yo en plan de sorna me preguntaba si el doctor Alcocer conoce estos parámetros. En plan de sorna, ¿eh? Porque tú hablaste de Montoya, hablaste de Curie, gente que tuve la oportunidad de trabajar con ellos en la Secretaría de Salud cuando fui jefe estatal en transfusión sanguínea, muchos años, y ese tipo de principios uno los intenta hacer de la mejor manera posible y, como tú decías, qué interpretación le da el de enfrente. Y más si está asesorado por una gente que, como tú dijiste muy acertadamente, pues también con signo de pesos. Yo no recuerdo cuáles son los términos, el término jurídico cuando te quieren extorsionar, que lo que quieren es dinero y tú aceptas pagar, pero te están extorsionando. Y no recuerdo cuál es el término jurídico cuando te quieren sacar dinero, pero con la única intención de lastimar tu imagen. Y eso sí se aplica en muchos momentos de la práctica diaria de la vida médica de este país. Pero resumiendo, me agradó mucho la suavidad, la frescura de tu presentación, sin meternos en términos de artículos, de párrafos, de etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí en lo personal me dará mucho gusto leer lo que nos va a mandar la doctora, la coordinadora del curso. Con todo gusto, yo se los hago ver y me pueden googlear y ahí pueden sacar mucho. Yo publico mucho en la revista Medicina y Ética de la Anáhuac. Ah, perfecto. Y por ahí, o sea, de esos los tienen gratis, no tengo que enviárselos. Ok. Este que les voy a enviar es de la UNESCO porque lo hice. Te voy a decir algo. Lo que está pasando a mí me siente lastimado porque fui parte de una institución, ¿no? Y entonces dije, no pueden decir tanta tontería. Entonces hice este documento, me lo avaló la UNESCO en Roma, lo publicaron y ha tenido muy buena referencia incluso de revistas norteamericanas que me han invitado a escribir. Entonces les va a servir un poquito. Oh, yo creo que mucho. Les va a servir un poquito porque incluso ahí viene cómo se debe de hacer realmente un triage. Creo que no va a servir de mucho, Agustín. Yo soy patólogo, ya un patólogo viejo de 71 años, con 46 años de experiencia. Y como tú dijiste, pues trato de hacer mi mejor trabajo, pero de que estoy sujeto a equivocarme, estoy sujeto. Y espero que hayan sido pocas veces las que me he equivocado y espero que no haya lastimado mucho a la persona que hizo un mal diagnóstico. Cuando hablabas de las vacunas y que no quisiste implementarte mucho, yo tengo las 3 vacunas y tristemente con la segunda dosis y con la tercera, en este momento, tengo el síndrome postvacuna COVID. Ya tengo 2 meses y medio ahorita. Y cuando empezó tu charla,
Me daba mucha pena porque bostezaba y bostezaba y bostezaba, pero es por esto. Es la falta de sueño, es el dolor muscular, dolor articular, a veces cefalea, la hiporexia. Y digo, bueno, lo único que me falta es, no bajo de peso, sino yo me estaría buscando dónde está el primario, en el estómago, en el colon, o dónde, porque la verdad es que sí, me lastimó a mí, físicamente la vacuna, Pfizer y AstraZeneca. Pero recalco, me agradó muchísimo la frescura con que presentaste tu charla, porque yo estoy en un curso de la NAWAC también, de bioética, y alguien nos dio el artículo 37 en el párrafo 32 del estado del estado de Coahuila, dice esto. Pues no, o sea, no somos, el auditorio es muy diferente, el ambiente, y tú lo hiciste con una, así lo recalco, con una frescura increíble, y eso me agradó mucho. Pues qué bueno que te gusta, Ernesto, porque tenemos poco tiempo y los que se aprenden las leyes se llaman leguleyos. Y yo recuerdo cuando entré a trabajar a la reforma agraria, recuerdo que había incluso mucho leguleyo en el área y se sabía la ley de memoria. Y cuando llegó Salinas, pues reformó la ley y se acabó todo. Y entonces, dije, ahora tienen que aprenderse la nueva. Sí. No, lo importante es tener el concepto en general y los fines, ¿no? Porque el derecho tiene que regirse para el bien de la persona. Un derecho que no es justo no es derecho, ¿no? Y entonces ahí ustedes tienen que dudar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro de objeción de conciencia y he estado en foros y yo siempre hablé a favor. El problema es que estuvo más regulada desde un principio y eso es para beneficio de los pacientes. Porque yo les dije, ¿qué prefieren? ¿Un médico con ética o un técnico que quiera dinero? Porque Sí. también los hay, Ernesto, ¿estás de acuerdo? Ah, no, totalmente de acuerdo. O Y sea, entonces, una persona que objeta a conciencia algo que no quiere realizar es porque es una persona que tiene valores. Cuando los sustenta bien, entonces lo que importante es sustentarlos, ¿no? Platicaba con la doctora Casas y para el tema de eutanasia, que tengo por ahí otro libro, es, pues para matarlo necesitas un médico, necesitas un sicario. Porque si quieren hacer eutanasia y aborto, pues entonces, ¿qué? Lo que tengan que hacer, pues es que mejor creen un área de gente que se dedique a hacer eso. Pero ¿por qué involucras o obligas a médicos o enfermeras que no lo quieren hacer? O sea, no puedes obligarlos porque incluso va en contra de la dignidad porque te instrumentalizan. ¿Dónde queda tu dignidad y tu honor? eso lo decía, yo creo que ubicas a Rui Pérez Tamayo, que Sí, falleció hace unos 3, 4 meses. Rui me dio clases a mí, cuando los velociraptors andaban ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es lo que decía, los conceptos que acabas de mencionar, yo se los oí a Rui, hará unos 50 años, 52 años, una cosa así. Ahora ha cambiado mucho el aspecto social, bioético, o la ética que decía Rui, la ética médica. Ha cambiado mucho los conceptos y en relación a la gente joven, a mí me da mucho temor porque yo estoy viejo y si me demandan, pues habrá que perder tiempo un rato, pero a la gente joven, a mis alumnos que están recién egresados, que tienen 5, 8 años de egresados, por cualquier cosita los están demandando, como lo que tú dijiste, porque les hablaron golpeado, porque se tardaban 1 hora de más en llegar a la cita, porque estaban en quirófano, etcétera, etcétera. Y entonces por eso te decía, el malandro te pide dinero porque te quiere extorsionar y si tú aceptas, se los vas a dar y te extorsionó. Pero yo he visto casos, y por eso te preguntaba si conoces el nombre, el término jurídico, de que quieren dinero y si no se los das, ya te lastimaron en tu nombre, pero te lastimaron y te hicieron perder tiempo en un juicio, etcétera, etcétera, y luego hasta se retiran. sí, pues es Esto extorsión, exactamente. Y sí, entonces es un fenómeno que vemos muy común y que te repito, yo como si
mis mejores amigos son médicos, no son abogados. Y el diálogo que yo tenía con ellos, pues era eso, o sea, y lo platicaba yo con el doctor Curi. Le digo, no es que no hay malicia, puede haber ignorancia, o puede haber desconocimiento, o puede haber burnout, o puede haber a veces falta de sensibilización, porque pues a veces vemos tantas cosas que nos volvemos insensibles, pero no hay malicia en la medicina. Claro. Tú estás en Puebla, ¿verdad? Así es, Ernesto, estamos a la orden. Ahí está un compañero mío que tristemente nomás nos veíamos en Estados Unidos, en el Congreso Europeo. Sergio Sánchez, es un patólogo muy fregón, es la palabra. Ok. Ese hombre, no sé si lo conozcas, No, está en no el tengo, Ángeles y en el Muguerza. no tengo el Muy gusto bueno. porque acabo de regresar de Puebla apenas un año. Estuve en la Ah, Ciudad de México 15 años, entonces ahí es donde me desarrollé en estos temas y bueno, así está, pues muchas gracias. Pues ahí si podemos cambiar información, ahí tienen mis datos y con todo gusto estoy a la orden, porque además esto es un diálogo entre amigos, ¿no? claro, pues, Yo doctor, nada muchas más gracias, vengo un Agustín. poquito. Gracias por escucharme. No sé si alguien más, porque creo que ya Ernesto y yo aquí nos ponemos a dialogar muy a gusto, pero por favor, los que más quieran comentar, estoy a su disposición, tenemos tiempo. Rosy, por favor, si quieres Sí, comentar algo, estoy a la orden. buenas tardes, gracias, doctor. Nada más para hacer un comentario acerca de lo que hablábamos sobre los derechos de la niñez, de la vacunación y eso. En vacunas para los niños, por ejemplo, se supone que es un derecho universal, pero no sé si es correcto cuando acuden para vacunarlos a una institución, Ujú. pero no los atienden, los difieren a o sea, la institución que pertenecen, pero en la institución que pertenecen no tienen las vacunas. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Es correcto que hagan eso? Muy buena pregunta y voy a regresar un poco para ver un tema bien interesante, fíjate, que no los tocaba, pero es importante desarrollarlo. El tema de urgencia y emergencia, ¿no? Y la diferenciación, por ejemplo, ustedes saben que los hospitales se dividen, ¿no? La zona de urgencias, ¿verdad? Y la zona normal donde asisten en el hospital. Ahí es bien interesante ver porque los requerimientos de atención están perfectamente diferenciadas, porque incluso los derechos son diferentes, ¿no? En una urgencia no es el derecho a la salud, es el derecho a la vida o la integridad personal. Y entonces tienes que tener una reacción inmediata y pronta y con incluso diferente equipo de atención, ¿verdad? Para poder subsanar eso y de ahí, cuando ya lo estabilizas, pasa entonces al área de hospitalización, porque ahí ya no pasa ese derecho a la vida o a la integridad personal, sino derecho a la salud. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si te fijas, vi elementos de salud, ¿no? Accesibilidad, disponibilidad, etcétera. Entonces, el tema es que el tema de la vacunación universal es un tema que es un derecho para todos los niños, ¿no? Donde tiene que ser eficaz y eficiente. Como viste, la observación 15 te recomiendo que la leas porque es muy bonita, no es pesada, no es como artículo tras artículo porque odiamos eso, hasta yo también los odio, no se crean, sino te va narrando cuál es la importancia que tiene y la responsabilidad del Estado. En ese tema no te tienen que impedir si lo tienen ahí. Si te quieren canalizar, te tienen que canalizar con el lugar más cercano, a tu domicilio, porque es un derecho realmente deficiente para el interés superior de la niñez, porque no es para el papá, ¿no? Y ustedes saben más que yo que hay un rango de riesgo para la niñez cuando no tiene la vacuna en determinado tiempo, ¿no? Entonces es algo que sí se tiene que exigir. Entonces, eso es el problema. Ahora, lo que yo veo es que actualmente pues, tenemos colapsado el sistema. Yo incluso mi opinión es que se tiene que, no la tienes, págamela para que me la den en un lugar particular, porque sabemos que muchas vacunas sí las tienen en algunos hospitales, pero son muy costosas.
y ese es el tema de accesibilidad y asequibilidad. El PowerPoint se los van a dar y ahí tienen los elementos y las referencias para que puedan abundar sobre su exigencia que quieran hacer jurídicamente. Pero es perfectamente obligatorio, interés superior de la niñez, y además es uno de los elementos del derecho a la salud, que ya medio lo narré. Entonces sí se puede exigir. Ok, muchas gracias. Otro tema que tocó al principio era acerca de los pacientes psiquiátricos y su seguimiento con el tratamiento. Entonces, ¿hasta dónde llega la corresponsabilidad de de una farmacia, pero comunitaria? Por ejemplo, en el IMSS hemos visto que pues hay desabasto de medicamentos, algunos controlados, y entonces tenemos algunas leyes para el surtido de recetas, que tienen que tener el nombre del médico, pero la farmacopea no es como que clara. La verdad, yo no he encontrado que diga, tiene que estar impreso de imprenta el nombre del médico, por ejemplo, para poder surtir un medicamento controlado. Ahora el IMSS o el ISSSTE mandan a los pacientes a las farmacias comunitarias con las recetas para manejo interno. Entonces, como farmacia comunitaria se le puede negar, o sea, se supone que debe de traer tales características, pero se puede negar el medicamento. Claro, porque además hay sanciones. Acuérdate que el medicamento controlado, o sea, si sancionan a una farmacéutica que tiene todos los requisitos elementales, pues mucho más para estos pequeños grupos. Lo que pasa es que muchos grupos comunitarios, incluso de atención a personas adictas o incluso los que tienen algunas iglesias, ¿verdad? Porque sí los hay, obran de buena voluntad. Entonces ahí, pues realmente lo que se está manejando es ignorancia, ¿no? O Y sea, cuando se detecta, por ejemplo, una receta falsificada, porque cumple con todo, o sea, cumple con todos los requisitos para surtirla, pero se conoce que el médico no firma así y se detecta, en ese caso, ¿cuál es es un delito como ya. que No, ya es un delito, ¿no? O sea, ya cómo es, se presenta? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la farmacia, por ejemplo? pues a ver, acuérdate que es que es difícil detectar la firma porque no conocen la firma, ¿no? Es Entonces correcto. no hubo dolo, ¿no? No Ok, hubo dolo. Entonces es muy difícil de detectar un delito de esos, salvo que lo tengan registrado en el sistema. ok, O sea, tanto, porque acuérdate que tiene la cédula profesional y puede ser que puedan tener la firma, ¿no? es correcto, Y sí. la Y en puede, teoría cumple con todo. exacto, entonces, exactamente, entonces, pues ellos no son peritos en caligrafía. Así es. Entonces, ese es un tema, pues, que realmente sería inimputable y porque no es el perito o el experto en eso. Simplemente cumplió con el requisito y le doy trámite. No hubo dolo, no hubo intención de causar un daño. Sí, y además incluso aquí tenemos un gran problema porque no tenemos como en España, por ejemplo, profesionales en farmacéutica, ¿no? Que tienen estudios y todo, que a lo mejor ahí sí puede haber una responsabilidad mayor, sino aquí hay gente que se les da una capacitación. Ok. Y bueno, una última pregunta. Ahorita que estaban tocando el tema acerca de los fumadores pasivos y no pasivos, me vino a la mente algo que es como que ambiental en las áreas de trabajo, y el doctor Cisneros lo puede corroborar. Nosotros trabajamos en el departamento de patología. Nuestro departamento a la fecha cumple con los requisitos que se debe de tener en cuanto al manejo de formol, pero otros hospitales no tienen las personas acceso a las mascarillas adecuadas, acceso, por ejemplo, a extractores de aire que tienen que tener cierta capacidad para extraer esos vapores, ¿verdad? O sea, en esos casos, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando alguna persona resulta afectada por no haberle tenido esas condiciones adecuadas en su trabajo? Porque yo he visto algunos laboratorios del sector público y no cumplen con los mismos, o sea, los mínimos requisitos para manejo de, por ejemplo, el formaldehído.
que se supone que es potencialmente cancerígeno. No sé si con la exposición que va, o sea, que se vaya acumulando por los años, no sé realmente cómo es que funcione, pero su hoja de datos de seguridad lo marca así. Pues yo creo que es un tema que se puede hacer litigio porque es una responsabilidad institucional y de Estado dar las herramientas necesarias, ¿no? Incluso es una cuestión laboral, de obligación. Hay una norma oficial mexicana, Ok, que no recuerdo, que tiene esos estándares, incluso hay riesgos. Entonces hay una sí, responsabilidad penal incluso de los efectos que se pueden causar. Pueden ser lesiones o pueden ser que y las lesiones pueden con diferentes criterios, ¿no? Hasta que puedan causar la muerte, ¿no? Y en eso pues se puede denunciar y incluso hasta con peritajes, hasta meter a la cárcel y responsabilidades y la reparación del daño, cuando lo hay, ¿no? O sea, de que te tienen que brindar todas las herramientas para... La reparación es que tú tengas el estatus que tenías cuando estabas bien. Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque se puede hacer incluso demandas muy bien estructuradas y que eso serviría para equilibrarlo. Yo les voy a comentar aquí entre nos, lo tuve a la mano y lo leí. Hubo una denuncia cuando empezó la pandemia, por incluso, muchos incluso eran de los médicos que habían muerto porque no se les había dado las herramientas necesarias para atenderse del COVID, ¿no? Incluso había hasta cubrebocas que no te cubrían los requisitos, como la N95, etcétera. Y hay una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no nada más incluso por esos efectos y daños, sino hasta por las tonterías que dijeron. Y vienen ahí lo que dijo el gobernador de Puebla, ¿no? Que los pobres no se enfermaban, no se recuerdan, o lo que comentó Gatell de que no usaron el cubrebocas, o lo que comentó el presidente, o lo que comentaron tanta gente diciendo un montón de tonterías, que no ha surtido sus efectos. Una denuncia muy grande, muy bien estructurada, que no ha surtido sus efectos, pero yo creo que porque todavía no salimos del problema. Entonces no podemos hacer un recuento de daños. Yo pienso que ese asunto va a saltar para el otro año y van a pedirle cuentas y me dirán lo que quieran, pero yo creo que Gatell, número uno, no creo que le den chamba ni de taxista. Así que se compre un Uber mejor. Y la otra es que no va a tener un lugar para donde esconderse cuando vea toda la responsabilidad que tuvo por la mala atención, ¿no? De la pandemia. Y la denuncia está muy bien estructurada, pero muchas veces pasa mucho tiempo. Y para estos asuntos que tú me dices, yo creo que sí, sí se pueden estructurar denuncias, nada más que tienes que establecer bien las pruebas periciales para señalar los daños tanto que pueden causarse como se causaron. Porque muchos daños que luego se presentan algunas personas profesionales de la salud o auxiliares, ¿no? Como los que barren, como los que limpian, etcétera, y no se les dieron las herramientas necesarias para su desempeño, pues realmente puede haber un efecto muy fuerte y un llamado de atención. Por ejemplo, un tema que también mmm, se han parado, pero hay denuncias muy fuertes, me llegaron algunas que yo las solucioné por teléfono. El maltrato de los residentes, de R1, R2, R3, o sea, ven que van en una forma escalonaria y cómo van tratándolo, haciéndoles bullying o dañando a muchos de ellos. Y hay unos que son abusos hasta sexuales en contra de doctoras que quieren terminar su profesión. Y creo que eso también es un efecto que se puede meter una buena demanda para reflexionar a todos, ¿no? Porque a mí me tocaron casos tremendamente indignos, ¿no? Con algunas, principalmente mujeres, pero también hay hombres que los tratan hasta que tienen que pagar su dinero hasta las tortas o los refrescos. Y saben de lo que me estoy refiriendo. Porque sí ha mejorado en algunos lugares, pero en otros sigue siendo muy común y eso también ya no debe de vivirse en esta época.
No sé si quedó Muchas contestado, gracias. Rosy. Sí, sí, fueron varias preguntas, pero sí, las esperé al final. Muchas gracias. Por eso estamos a la orden. Bueno, pues qué bueno que estás bien. Y la presentación viene mucha información y sobre lo que les voy a compartir, ahí viene incluso la responsabilidad del Estado, los derechos de los médicos y ahí viene un poco de luz hacia dónde pueden demandar. Bueno, no sé si Maru quiera decir algo, porque pues ya se nos va el tiempo y veo conectado a alguien que conozco que se llama Marcial Padilla, también si quiere comentar algo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien, Marcial, gusto saludarte. Estamos a la orden, Marcial. Muchas gracias, Agustín. No, concuerdo, muy, muy oportuno todo lo que mencionas, muy puntual. Lástima que haya tantos oídos sordos para esto y para tantos otros temas, ¿verdad? Así es, así es. Hay mucho que tendremos que avanzar y creo que estamos viviendo una época que solamente a través de litigio estratégico y demandas podemos avanzar en positivo. ¿Y sabes a qué me refiero de todos los temas? Bueno, pues estamos a la orden, Marcial. Y Maru, ¿quieres comentar algo? O ya se me durmió Maru. Bueno, si no hay nadie más que quiera comentar o alguna duda que tengan o algo más, pues No, Agustín, un abrazo y muy amable. Excelente charla. estamos a la orden. Entonces, les voy a compartir ese documento Gracias. y bueno, pues esperamos que nos volvamos a ver en otra ocasión. Te agradezco mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Hasta luego.